Buenas noches, bienvenido a Con la Luz. Hoy vamos a conversar con el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela y obispo de la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira, en frontera con Colombia. Vamos a hablar con el monseñor Mario Moronta. Bienvenido, monseñor, a Con la Luz. Muchas gracias, bienvenidas a mi casa, porque desde mi casa con el estudio de ustedes, pues estamos haciendo conexión. Así es, todo está. Dios les bendiga a ustedes y a todos los que nos van a seguir. Gracias. Monseñor, vamos a aprovechar que hay conexión de internet. Vamos a aprovechar que hay conexión en internet y aunque tenemos un pequeño delay, que las personas que nos vean van a darse cuenta, pero lo importante es que vamos a tener esta conversación. Y lo primero que me gustaría que nos comentara, monseñor, es la Iglesia Católica envió una comunicación al gobierno de Nicolás Maduro en relación con los planes, con un plan nacional de vacunación. Hemos visto declaraciones recientes de Delcy Rodríguez, quien es responsable de la comisión especial para el tema del COVID-19. Me gustaría saber cómo han evaluado usted este comportamiento del gobierno en relación con la vacunación contra el COVID-19. Bueno, en primer lugar, yo quiero indicarles que sino un mensaje dirigido a toda la nación y por tanto dirigido también al señor Nicolás Maduro y al Ejecutivo Nacional, haciéndonos eco no solamente del clamor de los medios, de la salud, enfermeros, etcétera, sino del eco del pueblo de Venezuela, que mira con mucha preocupación todo lo que está aconteciendo con esta pandemia, y ve también con mucha preocupación y hasta con desconsuelo el tema de la vacuna, pues no es un tema que pareciera como prioritario, y haciéndonos eco del pueblo, del clamor del pueblo, hemos hecho llegar a todos un mensaje que ha sido afortunadamente bien acogido por diversos sectores políticos y no, el tema de las vacunas no es un tema secundario, sino que forma parte, hay que enmarcarlo, mejor dicho, dentro de lo que llamamos nosotros, no la discusión, sino la promoción de los derechos humanos, porque es el derecho a la vida, el derecho a la salud, y para esto nosotros nos hemos asesorado con personal médico, con personal que tiene mucho que ver con este tema, y lejos de nosotros en la iglesia, pues el que esto sea una especie de toma de posición política, porque el tema de la vacunación, y hay que dejarlo bien claro, no puede ser un tema de debate político de la oposición o del oficialismo o de aquellos que tienen una u otra tendencia política. Este es un tema, yo sé que no le gusta mucho a la gente del oficialismo que se hable de esto, es un tema humanitario, pero veámoslo desde otra perspectiva, es un tema de solidaridad humana, y para nosotros los creyentes, cualquiera que sea nuestro credo, es una manifestación también de la caridad. Para nosotros los cristianos, católicos y no católicos, el Evangelio nos dice que tenemos que amar al prójimo, y una de las maneras de amar al prójimo es siendo nosotros prójimos también de todos. Y por otra parte, este clamor del pueblo lo asumimos porque también nosotros formamos parte del pueblo. Los sacerdotes, las monjitas, los obispos, los catequistas, también estamos necesitados de la vacuna. Esto no significa que vamos a tener un puesto prioritario, sino que formamos parte de ese pueblo que en este momento, además de otras dificultades que
que tiene, incluso de las dificultades hasta para cumplir con las medidas de bioprotección, porque ha habido quizás una muy deficiente pedagogía en este sentido, pues ve con urgencia que el tema de la vacuna se ha convertido como una especie de round en un ring de boxeo entre diversas tendencias políticas. Por eso, yo la primera cosa que quiero subrayar es que es un derecho. Segundo, es un derecho que surge como clamor de parte del pueblo al cual nosotros pertenecemos. Y en tercer lugar, esto no es un tema político partidista. Puede ser político en el sentido de que ciertamente todo el Estado, toda la sociedad tiene que participar con los medios y mecanismos de los cuales disponemos. Y por eso, en el comunicado oficial de la Conferencia Episcopal a través de la presidencia, se pide dos cosas fundamentales: que se cree un frente común. Se habla de una mesa técnica, pero nosotros creemos que no solamente debe ser una mesa técnica donde estén entes gubernamentales, entes de la política y también responsables de los operadores de salud, sino también otras instancias que tienen que ver mucho con la acción social y que con el asesoramiento técnico se busque la mejor vacuna, pero que se atienda ya de una vez por todas esta urgencia. Hemos visto, esta mañana teníamos reunión a través de los medios virtuales con las comisiones episcopales de la conferencia episcopal y entre las cosas que valorábamos es la respuesta que se está dando y esperamos que no sea simplemente un canto de sirena, sino el inicio de un compromiso. Nosotros quisiéramos que los entes gubernamentales, atendiendo al clamor del pueblo y para resolver, repito, o para atender un derecho del pueblo, convoque a todos los entes que tienen de una u otra manera que ver, los especialistas, los médicos, pero también todos aquellos grupos religiosos y no religiosos, sociales, que tienen que ver con la acción de caridad, porque todos estamos llamados precisamente a hacer realidad el cumplimiento de este deseo. Gracias, Monseñor. Les recuerdo a toda nuestra audiencia que estoy conversando con Monseñor Mario Moronta, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y obispo de San Cristóbal. Esta petición que hacen en general en este comunicado, usted dice que es optimista, entiendo, sobre la posibilidad de que se avance en algún tipo de organización que permita la masificación o que se haga un plan de vacunación y que esto sea masivo. ¿Qué lo lleva a tener este optimismo? Bueno, dos cosas. Primero, perdonen la referencia personal. Yo siempre me he distinguido por ser una persona de esperanza, de optimismo y desde esta perspectiva, pues creo que aun cuando haya a lo mejor algún retraso, algún retroceso, hay que seguir insistiendo en que esto es algo prioritario. Y segundo, porque hemos pedido que precisamente no sea algo que se reduzca al campo de lo político partidista, o sea, esto no es una manera de ver quién tiene más fuerza, es el pueblo, y no hay conciencia de todos. Esto no puede ser una bandera de la oposición, no puede ser una bandera del oficialismo, esto no puede ser una bandera de grupos, sino una bandera desde el caminar con el pueblo. Esta mañana uno de nuestros asesores nos decía que los médicos están dando en este sentido una gran batalla y que ellos no están en la acera de enfrente de un lado o de otro, sino caminando con la gente. Y yo creo que esa es la primera invitación que tenemos que hacer. Y para ello me valgo de la última carta que escribió el Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre la solidaridad.
donde pide a todos los dirigentes políticos, estén en el gobierno, estén en la oposición o estén realizando cualquier trabajo, que lo hagan desde su sentido de pertenencia al pueblo. No podemos estar nosotros en este momento tan importante, en medio de una crisis tan grave que azota al país y al mundo, y con una pandemia que no podemos pasar desapercibida o minimizar. No podemos estar nosotros ahora con posturas esquinas, con posturas reduccionistas. Por eso, retomando el refrán de que la esperanza es lo último que se pierde, pues también está el compromiso de seguir siendo la voz el clamor del pueblo, porque lo piden a nosotros, a mí personalmente y a todos los obispos y sacerdotes y muchas religiosas también, nos llega la gente a decirnos, apóyennos, queremos la vacuna, así como también hay personas que tienen cuestionamientos serios sobre las vacunas, hay algunos que son negacionistas, otros que tienen otros criterios, pero fíjate que el Papa Francisco nos ha dado el ejemplo porque él mismo se ha vacunado. Esto no significa que hay que utilizar la misma vacuna que le dieron al Papa. No, hay muchas posibilidades y para eso debe haber en la mesa técnica especialistas y que no haya, dijéramos, mezquindades, posturas que no dicen esta no porque pertenece a tal cosa o a tal asociación o lo que sea. La voz de los especialistas es la voz que en este momento debemos escuchar y hacer todo el esfuerzo. Se hizo el esfuerzo para desbloquear algún dinero, pero no se trata solamente de eso, sino hacer el esfuerzo luego para que la vacunación sea hecha con dignidad, es decir, en equidad, no privilegiando a unos o privilegiando a otros, sino privilegiando a los más vulnerables del pueblo. En el primer lugar, pues, por supuesto, todo el personal que opera en el campo de la salud, y no solamente me refiero a los médicos, a los enfermeros, también a los camilleros, a los que manejan ambulancias, a los bomberos, a los de protección civil y a todos aquellos que de una u otra manera tienen que ver con el contacto con los enfermos. Pero luego vienen aquellos que son más vulnerables por el rango de edad o por rango a lo mejor dijéramos, de enfermedad. Por eso, que se haga con dignidad, pero con equidad, no privilegiando, bueno, ya dado que yo, miembro de la oposición o miembro del gobierno, di mi brazo a torcer, pues vamos a pensar por mi grupo. No, eso sería no solamente inmoral, sino injusto, porque lo inmoral y lo injusto se dan la mano. Yo creo que hay que hacerlo con una gran equidad y por eso el compromiso incluso no solamente de la iglesia, sino de muchas otras confesiones religiosas y también de aquellos grupos que se dedican a la acción social para cooperar a fin de que el proceso de vacunación sea lo más rápido, lo más efectivo y sobre todo lo más equitativo. Gracias. Gracias, monseñor. Mire, fíjese, ha dicho algo que también le quería preguntar y tiene que ver con esto, como si la Iglesia Católica y las otras iglesias organizadas se han reunido o han conversado sobre una propuesta conjunta para, digamos, estimular que los factores enfrentados en conflicto políticamente, pues puedan ceder cada uno de manera de que se pueda dar este plan de vacunación equitativo y universal. Yo pienso, ¿no? Y es un poco lo que hemos pensado no solamente los obispos, también los sacerdotes en nuestra diócesis, es que debemos seguir mandando el mensaje a los entes responsables. No nos toca a nosotros, a mí no me toca porque yo no soy especialista, no nos toca a nosotros decidir sobre elementos de carácter técnico. Para eso hay otras instituciones de carácter, dijéramos, de acción social o de colaboración, gremios, etcétera. Pero sí nos toca a nosotros garantizar un acompañamiento
y tanto las fuerzas del oficialismo como de la oposición, como todos los miembros de la mesa técnica o del Frente Amplio, que, por decir un nombre, que puede tener otro nombre porque eso puede crear, dijéramos, resquemores en uno. O sea, esa mesa técnica más abierta puede contar ciertamente con el acompañamiento de la iglesia. Y la iglesia va a favorecer en todas partes no solamente el encuentro, no solamente, dijéramos, la posibilidad de cooperar, sino incluso prestar su ayuda para una campaña más que publicitaria, pedagógica, por supuesto publicitaria, y para eso están ustedes los periodistas, para que nos ayuden, pero sí también una campaña pedagógica de cómo hay que, porque el que se vacuna tiene que cuidarse. Nosotros hemos tenido durante muchos años la experiencia de que cuando hay campañas de vacunación, los entes de salud siempre han acudido a las parroquias para que nosotros ayudemos, sea con la propaganda, con la pedagogía o incluso, ¿por qué no?, prestando algunas de nuestras instalaciones, sean escuelas, salones, etcétera, para esas campañas de vacunación o que acompañemos con algunos de nuestros miembros las jornadas que se hacen sobre todo en sectores un poco más alejados de los centros poblados. Por eso la iglesia en todo momento, y estoy seguro que otras instancias religiosas, así como otras instancias que se dedican a la acción social, va no solamente a seguir pidiendo, a mí no me gusta utilizar la palabra exigir, pero sí solicitando el que haya un cambio de mentalidad y un cambio de actitud, porque eso va a favorecernos para el futuro. Para que haya diálogo tiene que haber encuentro, y para que haya encuentro tiene que haber un reconocimiento de que todos estamos luchando en favor de un pueblo al cual nos debemos y al cual pertenecemos por una parte. Y por otra parte, que tenemos que dar lo mejor de nosotros. Y por eso, repito, nosotros estamos dispuestos a seguir nuestra campaña de concientización, no solamente hacia la gente, sino también hacia los entes y las personas que tienen que ver con una toma de decisión en este sentido. Gracias, seguimos conversando con Monseñor Mario Moronta. Tenemos un pequeñito delay, ya ustedes lo han notado, pero muy bien que podamos conversar con el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana sobre esta solicitud que han hecho de que incluso que los distintos actores políticos y sociales pues puedan haber acuerdos para que haya un plan de vacunación en Venezuela. Monseñor, no puedo dejar de preguntarle, porque usted está en un estado que es fronterizo con Colombia, ¿cuál ha sido la situación, lo que ha visto desde sus funciones respecto a dos cosas? Uno, el hecho de que siguen saliendo venezolanos y venezolanas a través de la frontera, y dos, la vulnerabilidad que hay en distintos sectores sobre la salud mental, justamente a raíz de todas estas medidas de confinamiento, cuarentena, que se han tenido que tomar por la pandemia. Bien, voy a empezar por la segunda. Bueno, en este sentido, nosotros mismos nos hemos encontrado con muchas dificultades que tenemos. Es la angustia de hay sectores que están despreocupados y no hacen caso. Creo que en este sentido nuestra tarea ha sido la de concientizar y la de hacer todo un trabajo pedagógico. Te voy a hablar un poco desde la experiencia del Táchira, con los sacerdotes, con los laicos comprometidos, sobre todo en el campo de la comunicación. Aquí tenemos un excelente relacionamiento con todos los comunicadores. Además tenemos una oficina de prensa que nos permite hacerlo a través de no solamente de mensajes y de celebraciones que vamos transmitiendo incluso vía virtual,
sino con enseñanzas, con jornadas, con encuentros que vamos teniendo. Hemos ido insistiendo en 2 o 3 cosas. Una de ellas es que todos nosotros somos protagonistas, tenemos que cuidarnos, y cuidarnos es cuidar a los demás, y eso ayuda bastante. En segundo lugar, hemos transmitido también mensajes no solamente de esperanza. La esperanza no es aguardar que alguien venga a resolvernos, sino que nosotros somos también los que vamos construyendo o vamos edificando o vamos haciendo, dijéramos, la labor que nos corresponde, sino que también estamos animando para que aquellos que se sienten solos, se sienten golpeados, pues se evite la caída, dijéramos, en situaciones que pueden ser de creencia. Y hemos logrado, dijéramos, mantener porcentaje de seguidores que incluso lo agradecen. Te cuento una experiencia. Los días de diciembre, un señor en un programa de radio que yo tengo me llamaba porque quería hablar conmigo, y él me decía después en privado que él había estado estuvo incluso al borde del suicidio, pero que escuchando los mensajes de la iglesia se había animado para no sentirse solo, porque su esposa, sus hijos, pues habían tenido que quedarse fuera de Venezuela durante mucho tiempo por el tema de la pandemia, pues de los confinamientos, etcétera. De manera que en la medida en que nosotros vamos haciendo nuestro trabajo, que tampoco lo hacemos solo, lo hacemos asesorados con médicos, con psicólogos, con padres espirituales, con gente que conoce de esto, pues estamos ayudando enormemente. Pero no es un tema fácil, porque no en todas partes se tiene, dijéramos, esa posibilidad. Y animar a la gente a que diga que ciertamente es protagonista. En la medida en que tú ayudas, convenciendo al otro de que él es el que debe dar el paso, acompañado, por supuesto, y para eso estamos nosotros y otras instancias, pues se logra un efecto positivo. Sin embargo, encontramos también muchas manifestaciones de personas desalentadas e incluso algunas personas que han caído en situaciones depresivas muy peligrosas. En relación a lo otro, pues desde hace muchos años yo vengo indicando, no solamente yo, sino los obispos que estamos en frontera, tanto del lado venezolano como del lado colombiano, porque mantenemos una comunicación permanente. Hemos estado indicando, primero, que la frontera no le duele sino a los que estamos en la frontera. Esto no le duele a la gente de Caracas, ni a la gente de Bogotá, ni a la gente de Brasilia, para hablar un poco de la frontera sur, que todavía es mucho más desconocida que esta frontera nuestra con Colombia, que es mucho más amplia, por supuesto. Pero, y después hemos visto una serie de cosas que hemos denunciado. Nosotros fuimos los primeros en denunciar aquí en el eje fronterizo de Cúcuta, San Cristóbal, es decir, de Venezuela, Colombia, la presencia de mafias que estaban negociando con personas, la trata de personas, que, sobre todo jóvenes, que eran seducidos para ser introducidos luego en la prostitución. Y mucha gente no nos hizo caso hasta cuando, lamentablemente, por un accidente, empezaron a darse cuenta de que había muchos venezolanos que estaban siendo llevados a paraísos sexuales o a paraísos turísticos, engañados por mafias y por grupos de la... sí, grupos de mafias que tienen que ver con la trata de personas. Y a esto se ha unido últimamente, bueno, el éxodo masivo de tantos venezolanos. Nosotros, en nuestra diócesis, y no solamente en la iglesia, sino también vecinos y otras instituciones, hemos tomado la tarea, entre otras tantas, la de acompañar, la de dar un vestido, la de dar un par de zapatos, un plato de comida e incluso una sonrisa a tantas personas que se están yendo del país, y que están yéndose no porque migran, sino porque están huyendo del hambre, de la miseria, de un país que ya prácticamente pareciera no tener futuro, aunque sí lo tiene si nosotros lo activamos.
Y hemos visto y nos ha tocado acompañar a muchas personas que luego en los grupos, en los puntos de control son maltratados, son vejados, les roban, los maltratan, son maltratados por aquellos que hicieron el juramento de defender al pueblo y que lamentablemente están es defendiendo una ideología, una parcialidad política. Pero la situación es mucho más grave de lo que se imagina. Eso es como si hubiera oleadas, porque pareciera que se ponen de acuerdo. Pero si cualquier persona que venga, por ejemplo, de Barinas o de cualquier parte de Venezuela, caminando por Barinas, pues transitando por Barinas, va a encontrarse con personas que vienen caminando desde hace varios días, varias semanas. Ahora, debido a las dificultades que les están poniendo, sobre todo en algunos puntos de control, está aumentando el número de personas que se vienen por la Panamericana, que es mucho más larga, pero que hasta ahora pues no han encontrado las dificultades que están viendo por la zona de los llanos. ¿Por dónde pasan? Porque todos los puentes fronterizos están cerrados. Pasan por las trochas pagando a grupos oficiales y grupos no oficiales, irregulares. Ahí está metido todo el mundo. Prefiero no dar muchos detalles por razones obvias, pero ahí está metido todo el mundo. Y ahí muchas veces le quitan lo poquito que llevan. Luego encuentran también gente que los acoge, aquí en Venezuela y en Colombia, por supuesto, pero también gente que los maltrata, gente que se burla de ellos, gente que les dice que ojalá se mueran, etcétera, etcétera. Pero es una situación bien delicada. Las estadísticas que manejamos extraoficialmente a través, dijera, de nuestras agencias de acción social y en contacto con otras agencias internacionales es que fuera de Venezuela, sea que pasen por nuestras fronteras o que salgan por otros lados, hay más casi, si no tanto, alrededor de 6 millones de venezolanos que han salido del país y han salido del país buscando algo mejor porque ya no lo encuentran, ni siquiera la moneda. La otra cosa es que muchos de ellos vienen con sus ahorros cambiados en divisa extranjera y tienen que buscar la manera de esconderla para que no se lo quiten algunos delincuentes, pero también aquellas autoridades que en vez de proteger les están pidiendo una vacuna, que ojalá fuera la vacuna para el COVID, pero es la vacuna que todos nosotros conocemos llamada extorsión. Así es, bueno, ya nos acercamos al final de esta conversación, Monseñor. Estoy hablando con Monseñor Mario Moronta, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y obispo de San Cristóbal. Y muy agradecido porque sabemos las dificultades que hay de conexión de Internet. Y aprovechando esta ventana de conexión, me gustaría ya dejarle la palabra, Monseñor, si usted cree que hay un mensaje en el que usted quiera insistir para la audiencia de Efecto Cocuyo y a través de Efecto Cocuyo para todas las personas que nos están escuchando y viendo. Bueno, primero que nada, mi agradecimiento, Luzmeli, a todos los que le acompañan allí en la producción de este programa. Mi agradecimiento. Hoy hemos tenido muchas dificultades. Esta mañana teníamos reunión virtual de los obispos y a mí la conexión mía se cayó no menos de 15 veces, a pesar de que hicimos todos los esfuerzos para no perderla. Y no solamente a mí, le sucedió a varios obispos también. Yo quisiera aprovechar un acontecimiento que nos está uniendo a todos los venezolanos, nativos y no nativos de Venezuela, que es la pronta beatificación de José Gregorio Hernández. La figura de un médico que dio una respuesta cuando la famosa peste española, la epidemia de gripe española, y que es un ejemplo no solamente de vida ciudadana, sino también de vida cristiana, pero a la vez un ejemplo de entrega. Vamos a valernos de esa figura para invitarnos mutuamente todos. No hago la invitación y yo me quedo fuera, nos invitamos, nos convocamos a seguir el ejemplo de José Gregorio Hernández en este momento en que Venezuela necesita no diatriba, necesita no actitudes mezquinas de un grupo o de otro,
sino unidad en beneficio del pueblo y del pueblo más vulnerable. Cuando hablamos del vulnerable, no solamente de los pobres que, pues, de recursos económicos, sino los vulnerables también, porque hay personas que necesitan la vacuna por motivos de salud, por motivo de su trabajo y de su compromiso en favor de la salud, como ya lo mencioné hace un momento. Que la figura de José Gregorio Hernández sea para nosotros como un motivo no solamente de esperanza, en el sentido de que si él lo pudo hacer, también lo podemos hacer nosotros con la gracia de Dios, por supuesto. No la podemos dejar a un lado. Dios nos ha puesto aquí para que construyamos, para que hagamos lo mejor. Pero a la vez que ese ejemplo nos permita ver siempre hacia el futuro. Una de las cosas que a veces desconocemos de José Gregorio son aquellos aportes que él hizo que en su debido momento fueron algo maravilloso, pero que apuntaba hacia el futuro. La creación, por ejemplo, de algunas cátedras, entre ellas la de microbiología, la introducción del primer microscopio. Nos parece a nosotros quizás una cosa muy puntual, pero fue algo que abrió horizontes para el futuro venezolano. Nos toca a nosotros abrir horizontes y la mejor manera de abrir horizontes es con el servicio, con el acompañamiento mutuo, no con mezquindades de ningún tipo. Los que están en los entes gubernamentales, los que están en la política partidista de oposición, en este momento, sin dejar de sus principios y sin dejar, dijéramos, sus debates que puedan tener para otras cosas, en este caso concreto, tienen que sentirse que ellos también son pueblo, que no están sobre el pueblo, que no están sobre la gente, porque a ellos también les corresponde cuidarse para cuidar a los demás. Y por último, pues yo suelo decir dos cosas cuando estoy terminando cualquier intervención. Una es que confiar en Dios no es dejarle la tarea solo a Él, sino que confiar en Dios significa confiar en las cosas buenas, en las capacidades que Él nos ha dado. Y a los venezolanos nos ha dado muchas capacidades. La capacidad de los médicos, la capacidad de aquellos que tienen que tomar una decisión, la capacidad de quienes de una u otra manera tenemos que acompañar y hacer una campaña pedagógica en la cual ustedes, los responsables de los diversos medios o participantes en los medios de comunicación, tienen un gran campo y una gran tarea de enseñar, de ayudar, de contagiar también pedagógicamente esa esperanza. Y luego, pues ánimo. Si yo tengo que dar ánimo y ando después cabizbajo, pues no estoy dando ejemplo. Creo que todos tenemos que contagiarnos, ayudarnos, y este momento es un momento difícil, duro, ciertamente, pero un momento en el que los venezolanos, hombres, mujeres de Venezuela, nacidos aquí o los que nos han venido a acompañar, los que han venido a echar sus raíces aquí, tenemos que mirar hacia el futuro. El futuro no es pasado mañana, por supuesto que sí, pero el futuro es mucho más allá. Nosotros tenemos que fijarnos en lo que le vamos a tener que dejar a estos jóvenes, adolescentes, niños que están creciendo en medio de una situación que ni siquiera nosotros nos imaginábamos, que es la situación de crisis y de pandemia, pero que busquemos con apertura de mente y de corazón el mejor camino precisamente para acompañarnos, para vencer las dificultades. Y uno de esos caminos es ponernos de acuerdo, entre otras cosas, no es la única cosa que hay que hacer, pero una urgencia, responder a la urgencia de la campaña de vacunación. Que Dios nos bendiga y muchas gracias, Yusmeli, por esta oportunidad que me ha dado la primera vez que estoy con ustedes, pero gracias y que la bendición de Dios nos acompañe en todo momento. Gracias, amén, Monseñor. Estuvimos hablando con Monseñor Mario Moronta, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y obispo de San Cristóbal. Yo quería decirles también a todos los usuarios de Efecto Cocuyo que nosotros nos hemos sumado a la campaña de varios medios y periodistas venezolanos pidiendo vacuna ya para todos, vacuna sin discriminación y vacuna para todos los venezolanos. En nuestras redes sociales está un icono, está un avatar que usted se puede sumar también y es un llamado, es un empuje
para que quienes tienen la capacidad de tomar la decisión y de ejecutarla, pues de una vez lo hagan, porque este es un tema humanitario, pero también es un tema de salud y de preservación de la integridad física y psicológica de los venezolanos y las venezolanas. Así que los dejo por esta noche y los invito también a que compartan este programa que estamos transmitiendo y que va a quedar colgado en YouTube y en Facebook. Y además que recuerden que el jueves estaremos con Cocuyo Claro y Raspado, con nuestros aliados de Tal Cual y su director Xavier Coscojuela. Nos vemos el jueves y muchísimas gracias, Monseñor, y esperemos que las dirigencias en Venezuela tengan la suficiente claridad y la suficiente fuerza de voluntad para lograr los acuerdos necesarios para que se logre un plan de vacunación universal en Venezuela sin discriminación y que además se haga rápidamente. Hasta luego.